órganos que no pudo concretarse por problemas logísticos abrió nuevamente la discusión acerca de los procedimientos establecidos para tal efecto. ¿Están lo suficientemente actualizados los protocolos hacia dónde debieran orientarse las mejoras al sistema para evitar que se pierdan órganos donados? Bueno, son algunas de las preguntas que surgen y que vamos a contestar con Ana María Arriagada, presidenta de la Comisión de Trasplantes del Colegio Médico, que ya nos acompaña en nuestra mesa chica. Muchísimas gracias para conversar un tema tan importante, porque además ha habido toda una campaña, Ana María, en los últimos años para tratar de que aumente el número de donantes, y finalmente cuando ocurren estas cosas uno siente que va en contra de la fiabilidad que hay con el sistema. Entonces quiero partir que tú nos expliques cómo funciona en estos momentos en nuestro país el sistema de procuramiento para donación de órganos. Bueno, la verdad que el sistema funciona de una manera relativamente organizada. Aquí tenemos una historia de trasplante que es bastante antigua, digamos. Tenemos varios cuerpos legales, tenemos muchas cosas que están bien saldadas y que son importantes. Sobre esa base, desde el año 2010 que se instala la Coordinadora Nacional de Trasplante en el Ministerio, se empieza a cumplir, a nuestro juicio, parcialmente lo que es la labor en realidad sanitaria. Digo parcialmente porque se profesionalizan y se crean unidades de procuramiento en todos los hospitales y los principales centros también privados que tienen capacidad de generar donantes. Estas unidades se organiza una jerarquía y una estructura en las cuales ellas están permanentemente siendo veladas y capacitadas y están en permanente contacto con la autoridad ministerial. Se establece un sistema... Ana María, los que están capacitados, no son todos los hospitales, clínicas, establecimientos, ¿no todos están en esa condición? No todos están en esa condición porque de hecho la única obligatoriedad o las únicas entidades que están bajo la vigilancia sanitaria son las entidades públicas. Pero por ejemplo las clínicas, las mutuales, los hospitales de las Fuerzas Armadas no están en este momento siendo en el fondo de alguna manera vigilados de cerca por la entidad sanitaria, por el Ministerio de Salud. ¿Y ese es un problema? Ese es un problema. O sea, aquí las instituciones privadas también debieran responder, por ejemplo, a una entidad como la Superintendencia de Salud, debiera ser parte de sus criterios de acreditación, que tuvieran en el fondo un manejo acucioso y un manejo en el fondo dirigido a vigilar la aparición de posibles donantes y a facilitar todo el proceso que viene después, de manera que culmináramos teniendo más trasplantes en Chile. Por supuesto. Ahora, cuando uno ve lo que pasó, en particular en el caso aquí en nuestro país los últimos días, se abre una serie de interrogantes respecto a cómo funciona el sistema en lo que tiene que ver con el traslado de los órganos, cómo opera, cuáles son los plazos, quiénes están encargados, quiénes tienen la responsabilidad. Cuéntanos un poco de eso, Ana María, para seguir entendiendo, ¿no?, cuáles son los problemas que se pueden generar en esta cadena. Bueno, primero hay una responsabilidad que es una responsabilidad exclusivamente del centro que tiene al donante, donde el equipo médico tiene que primero alertar que tiene a un posible donante, se tienen que dar una serie de condiciones para facilitar el diagnóstico de muerte de ese donante. El equipo tratante tiene una responsabilidad sin duda muy importante en conducir todo ese proceso, acompañar a la familia, informar a la familia del deceso del paciente. ¿Eso es desde antes que el paciente muere? O sea, el paciente que muere en condición de muerte cerebral, que es el paciente que puede ser donante de órganos sólidos en Chile, es un paciente que ha sido un paciente neurocrítico. Por lo tanto, lo primero que tuvo que pasar fue que fuera cuidado como tal. Claro. Una vez que se descarta que hay una posibilidad en realidad de rescatarlo y se decreta que está fuera de alcance, se lo vigila neurológicamente, y una vez que cae su puntaje neurológico, ¿cierto?, y su nivel de respuesta neurológica, hay que plantear el diagnóstico de muerte de ese paciente. Es lo que corresponde a todo evento, independiente de que fuera o no donante. Muerte cerebral, que es muerte. Exactamente. Que hago el punto porque parece bien relevante, a veces genera confusión. Quienes dicen, bueno, está muerte cerebral, pero todavía no muere. Y genera dudas respecto a qué pueda pasar con un paciente en esas condiciones. Sí, es un concepto que cuesta entender, pero la verdad que esto en el fondo es el proceso irreversible que ya se inició, que ya cruzó un límite y del cual no hay vuelta atrás. Que no es estado de coma, no es... No es eso, exactamente. Aquí hay una ausencia total de respuesta cerebral que incluye los centros más básicos de los reflejos e incluye el centro respiratorio, hay una dependencia total de un ventilador mecánico y hay un proceso de muerte que ya se inició y que se va a completar.
Y eso es lo que hace del donante un paciente sumamente inestable, porque obviamente la muerte ya empezó y se va a ir completando con el resto de los órganos. Lo primero que murió acá fue el cerebro, claro, pero se va a seguir completando. Y eso es finalmente un proceso entonces que comienza y donde todo tiene que operar muy rápido porque está contra el tiempo. Exactamente. ¿Cuáles son los plazos que hay ahí? Lo que pasa es que los plazos son difíciles, siempre en medicina son difíciles. Sí, no es exacto para todos los casos. No es exacto para todos los casos y no es exacto para la mayor parte de las enfermedades o procesos biológicos, claro, porque siempre dependen en el fondo de un ser humano y de un paciente que tiene una variabilidad, que tiene una edad, que tiene un daño previo o no lo tiene. Entonces, la verdad que la mantención de un posible donante siempre es contra el tiempo porque el plazo es algo que uno puede más o menos manejar y depende de ciertas variables, pero hasta un cierto límite. En general, desde que se diagnostica la muerte cerebral en un donante, más o menos pasan 8 o 12 horas hasta que tú tienes la posibilidad de llevarlo a un pabellón, porque para llevarlo a un pabellón tienes que tener sumamente claro qué órganos van a ser donantes y van a ser donados y sirven, y tienes que tener claro además para quiénes son esos órganos. Y ahí es donde entra el Ministerio de Salud con su responsabilidad. La responsabilidad del hospital o del centro originario es mantener al donante, tomarle todas las pruebas que sean necesarias para que el Ministerio envíe esas pruebas al ISP. El ISP determina quiénes son los posibles receptores y desde ese momento es el Ministerio quien coordina que los centros de esos receptores de los órganos vengan a buscar los órganos en un determinado orden, a una determinada hora. Perfecto, o sea, siempre tiene que haber un receptor de órganos, no es que los órganos se utilizan y primero se determina que van a ser donados y después se ve, sino que inmediatamente tiene que tener un receptor. Exactamente, un receptor asignado. De hecho, tú a veces puedes tener un donante para el cual no existe un receptor. Por ejemplo, si tiene un grupo sanguíneo muy específico, puede que no haya para ese donante un receptor de algunos órganos. Claro. ¿Ya? Pasa, por ejemplo, con la lista de espera de corazón o de pulmón, que es una lista de espera de menos pacientes. Fíjate. Una vez que ya se determina quiénes van a ser los receptores y cuáles son las condiciones de esos órganos, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, con el tema del transporte de esos órganos, que es donde vimos ahí un punto que fue crítico. El transporte de esos órganos depende del ministerio. Cuando en el fondo está a más de 2 horas o más de 3 horas por tierra. Un centro de trasplante puede ir con un móvil y una ambulancia a extraer un órgano y a buscar un órgano que queda a 2 o 3 horas de transporte terrestre. ¿Sí? Pero no puede ir más lejos que eso. Para ir más lejos que eso es el Ministerio de Salud, yo diría que un poco después del 2010, que estableció estos convenios con empresas de aviones civiles, y que en el fondo tiene que coordinar el traslado de los equipos a extraer los órganos y después de vuelta. La gente acá a veces dice, pero ¿cómo no había una forma de traer el hígado de Temuco? Es que no es solamente traer los órganos desde Temuco, sino que tú tienes que mandar un equipo de cirujanos que extraigan esos órganos, porque no en todos los hospitales de Chile está la capacidad técnica de un cirujano para sacar los órganos. Perfecto. Eso es parte ya de la complejidad. O sea, va un equipo a cargo de la extracción de esos órganos. Exactamente. Y después tiene que volver para participar del proceso de trasplante de esos órganos. Y eso depende también de que haya un receptor que ya está viajando, que tiene que trasladarse al lugar donde va a ser trasplantado, ahí tiene que haber un pabellón, o sea, aquí son muchas las coordinaciones. Por eso yo, lo que hemos planteado nosotros, aquí hay que evaluar lo que pasó el fin de semana con Joaquín y que le agregó tanto dolor y sufrimiento a su familia. Hay que evaluarlo como un proceso, en que probablemente fueron varias las cosas que se producen para que finalmente tengamos un desenlace que, si bien no fue el que la familia ni Joaquín esperaban, sí trae una noticia positiva a 2 donantes de esos riñones. Claro. ¿Te fijas? Pero de todas maneras, entonces dices, es una oportunidad para revisar qué está pasando y cuáles han sido los errores para que no se vuelva a repetir, si es que efectivamente así se determina. Ahora, en el tema del transporte, porque decimos, no puede ser si es por tierra más de 2 o 3 horas, sí, en términos de la movilización. Cuando estamos frente a una situación como la de Temuco, en lugares que son alejados, ¿quién tiene que hacerse cargo de ese traslado? ¿Son empresas aéreas privadas? ¿Lo tiene que hacer la Fuerza Aérea? ¿Cómo funciona eso? La verdad que las fuerzas armadas desde el inicio de los trasplantes, que además partieron, la verdad, en forma bastante heroica, esto partió desde el doctor Kaplan en adelante, con un montón de esfuerzos de enfermeros, de médicos, en fin, que lo hacían prácticamente a pulso. O
O sea, los riñones se trasladaban de forma casi... el primer riñón que se trasplantó en el Hospital Salvador fue trasladado en una olla Marmicoc, que prestó un doctor de su casa, que la esterilizaron, por supuesto, y ahí se fue el primer riñón. O sea, para demostrar un poco cómo se hacían las cosas, ¿te fijas? De maneras bastante como heroicas y a veces un poquito como artesanales, porque todavía no estaba la expertise, ni teníamos la infraestructura. Eso, entonces, bueno... cuando esto en el fondo se empieza a organizar de una mejor manera, entonces tú tienes que, el proceso se hace más complejo, hay que profesionalizarlo, y la verdad que es un proceso que depende de protocolos locales y depende de un ministerio, pero el ministerio es quien vela por el transporte. Pero independiente de eso, las Fuerzas Armadas desde siempre han tenido una relación de mucha ayuda. Ellos, por ejemplo, acompañan el traslado terrestre, en que te pueden pasar varias cosas, se te puede pinchar un neumático, que nos ha pasado, puede haber un taco, y en ese momento siempre Carabineros, por ejemplo, escolta al equipo de vuelta con los órganos. Entonces la verdad es que aunque tú tengas un convenio con aviones civiles, siempre las Fuerzas Armadas van a estar apoyando para poder completar un traslado que no se lleva a cabo. Si esto no pasó en este caso, o si eso fue tardío, o si en realidad los órganos ya no estaban en condiciones de trasladarse con seguridad a Santiago, es algo que el Ministerio debería responder. Por supuesto. O sea, si la Fuerza Aérea, que yo estoy seguro, estaban dispuestos, bueno, hay que ver también si eso fue a una hora que fue prudente, que también puede ser. O sea, puede ser que en ese momento el donante haya estado en una situación más crítica y que ya la posibilidad de la Fuerza Aérea también haya sido, en el fondo, a esa altura fútil o tardía, no necesariamente porque hubo una descoordinación. Pero sí lo que merece la familia es una explicación más razonable de por qué esto no resultó. Lo merece también el equipo en Temuco. Y yo pienso que lo merece también a estas alturas el país, porque el país entero exige una explicación. De todas maneras. Que sea una explicación que obviamente nos haga sentido a todos, que no tiene por qué ser una explicación así como, mire... Es que ahí hay un punto importante, Ana María, porque escuchábamos una explicación de parte del ministro de Salud que decía que, bueno, en todos los sistemas de donación de órganos y de trasplante se pierden órganos por problemas logísticos, y que finalmente nosotros estamos en torno al 7% de pérdidas, que no es tanto si uno lo compara con España, que tiene un 4%. Siempre hablamos de España como el gran modelo a seguir en este aspecto. Ellos tienen ahí un caso muy exitoso. ¿Es tan así el tema de que tenemos que asumir en el fondo que los problemas logísticos van a dejar siempre un margen de pérdida de estos órganos, o debiéramos aspirar a que eso no ocurra nunca o que ocurra muy excepcionalmente? O sea, yo pienso que esa cifra primero es una cifra que nosotros no la conocemos las personas que trabajamos en esto. Nosotros en marzo hicimos una petición por transparencia y entre esas cosas le solicitamos al Ministerio datos de cuántos órganos donados no se trasplantaban, y ese dato no nos llegó. Por lo tanto, el compromiso del Ministerio parte por realmente dar un acceso transparente a lo que hace cuando las cosas fallan y a qué está haciendo para mejorarlas. Que fallen un 7% de los órganos en un país como Chile es una desgracia, porque tenemos una muy baja tasa de donación. Por supuesto. Y cada una de esas fallas, independiente si fue evitable o no, tiene que ser mejorada. En otros países del mundo, cuando hay un órgano que se pierde, inmediatamente la autoridad pide una explicación, y si esa explicación no lo convence, cierra el centro de trasplante hasta que se regularice la situación. Eso en Chile no pasa. O sea, medidas bastante más drásticas. Bastante más drásticas. Y nosotros necesitamos, en el fondo, un ministerio que fiscalice adecuadamente, que cuando a uno le llega un órgano mal embalado, por ejemplo, y que puede ser y puede pasar, el ministerio dé respuesta a esa información, que uno traslada a la autoridad y diga exactamente qué es lo que se va a hacer para evitar que eso pase. Un órgano mal embalado, que significa que ese órgano deja de servir. Exactamente. Y eso ocurre. Y eso ocurre, claro que sí. O sea, los órganos son muy frágiles. Hay que embalarlos y hay que mandarlos con una cantidad de hielo en un recipiente especial. Entonces, y obviamente, cualquier falla va en contra de que ese proceso termine siendo exactamente. exitoso. Y esto termina en un pabellón donde el cirujano abre, en el fondo, ve el órgano y ve en qué condiciones llega. Si ese órgano, supongamos, llega con una, no sé, una incisión hecha, mal hecha, o una arteria que está cortada, bueno, entonces él lo que hace es mandar un memo. Hoy día eso se hace y se manda un memo al ministerio. El ministerio nunca responde y no dice lo que hizo. Entonces, la verdad, nosotros lo que hacemos hoy día es un llamado a la autoridad a que se siente con nosotros como comisión, a que se siente con los pacientes, con los hospitales que trabajan en esto, con los equipos expertos, y que
nos preguntemos realmente cómo estamos haciendo las cosas y que las empecemos a hacer de una manera diferente. Por supuesto. Porque así como las estamos haciendo, lo que vamos a hacer es seguir, esto va a seguir ocurriendo. Transparencia en la información fundamental. Es fundamental. Cualquier cosa. Así fiscalización fundamental para tener en cuenta. Ana María, muchísimas gracias, muy interesante para entender qué es lo que ha pasado en este caso en particular, pero mucho más allá cómo funciona el sistema para evitar que este tipo de cosas se vuelvan a repetir. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nosotros ya comenzamos a despedir esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.